Hola, hola, bonita tarde. Gracias por acompañarme. Te prometo que vas a descubrir que el ridículo tiene una forma o es parte del proceso de la existencia en donde nos vulneramos, pero al mismo tiempo aprendemos. ¿Ok? Vamos a empezar con eso. Voy a empezar también a grabar ya en Instagram porque luego se me olvida, ya sabes. Vamos a ver para conectarme. Gracias, Alina, por acompañarme. Parece que al modo algo está pasando en Instagram. Ok, vamos a ver. Voy a volver a conectarme en Instagram. Tengo que volver a programar todo. Okay. Bien, mientras yo hago esto, que... Hola, Rosy, ¿andas por acá? Ya nos estamos juntando. Y a ver si ahora sí funciona acá en el Facebook, perdón, en el Instagram. Ahí está, parece que sí. Listo. Empecemos primero convocando a aquellas personalidades o personajes históricos a quienes tú admires. Piensa e incluso si estás con una libretita en mano o si lo estás registrando mentalmente, registra a 3 personalidades de la historia que admires. Incluso compártamelo aquí. Yo pienso, por ejemplo, en mi caso, en Einstein, ese es uno, Marie Curie es dos y Simone de Beauvoir es tres. ¿Ok? A ver, ¿a quiénes admiras tú? Ahorita va a tener una razón de ser esta parte y la vamos a ir hilando con la idea del ridículo. Hola Dani, que andas por acá en Instagram. Y nuevamente, gracias por acompañarme. Saludos a Arturo, Gaby, Rosy, que están acá en Facebook. Y una vez que ya tengas registrada esas 3 personalidades a quienes admiras, me gustaría que pensaras si estas personalidades en algún momento de su historia han quebrantado aquellas construcciones de lo que debe ser. Piénsalo. Y estoy casi segura que por lo menos el 80% de las personalidades que convocaste sí lo hicieron. Y en algún momento de sus vidas se equivocaron. Y en algún momento de sus vidas se vulneraron y se mostraron y expusieron ante los demás. Y muchas veces se les llamó ridícula, ridículo. A veces no está vinculado con la manera externa. Pienso, por ejemplo, en Salvador Dalí, que externamente era todo un personaje, ¿ok? El mismo Einstein con su greñero así ya rompía ciertos esquemas, pero estoy hablando sobre todo de ideas. Salvador Dalí, a través del movimiento surrealista, empieza a transmitir imágenes y pinturas de una manera que a los ojos de los demás eran extrañas y pasaban un límite entre lo sublime, lo artístico, y no lo comprendían. Si hablamos de Einstein, no solo eran sus pelos los que nos llamaban la atención, sino sus ideas. Cómo en algún momento que él mismo estaba imaginando, creo que iba en un tren
Y en ese tren, él empieza a darse cuenta cómo los paisajes se movían a una velocidad determinada. Y ve a personas que están afuera y se percata que para esas personas seguramente la velocidad de esos paisajes o del tren incluso en el que él va montado no va a ser la misma. Y lo que ocurre es que a partir de ese proceso imaginativo se da cuenta que el tiempo es relativo. Y lo que descubre es algo que revoluciona la historia de la ciencia, de la física, y que hasta ahora todavía decimos, ay, eso es relativo. Pues de ahí viene. Cuando hablamos de relativo, estamos hablando de subjetivo. Pero lo que tuvo que hacer él es romper con lo establecido para pasar a un proceso creativo. Lo que a veces nos ocurre con el ridículo es que nos abre un panorama de lo creativo. Vamos sobre todo a profundizar en esta idea en donde la palabra ridículo, que viene del latín ridiculus, lo que significa y viene de la palabra risa. Pero también fíjate que la misma palabra viene a ver, déjenme revisar bien mis notas para no decirlo incorrectamente. Viene de retículos también, unas bolsitas que antes se usaban y esa palabra se me traba. Retículos, lo que significa es que viene de red. Era una pequeña bolsita de red donde las mujeres guardaban sus cosas y a eso también se le llama ridículo. Cuando busqué la acepción de la palabra o la etimología, encontré estas dos, el objeto como tal, pero también esta idea de risa. La raíz de la palabra ridículo viene de risa, de mofa. Pero si lo vinculamos también con este objeto femenino que es una bolsita, como una red, no está tan desvinculado de lo que te quiero compartir. Porque nosotros experimentamos esa risa o el ridículo o la mofa a partir de una red de construcciones en donde convivimos unos con otros. Por eso me pareció que sí se podían relacionar esas dos palabras. Ok, ya estamos varios conectados, tanto en Instagram como en Facebook. Hace un rato te pedí, convoca en este momento a 3 personalidades históricas que admires. Y recuerda si en algún momento de su historia de vida no han sido señalados como ridículos y se han reído de ellos. Me da la impresión que sí. Vamos a ver a quiénes nos compartieron, si nos compartieron. Dice Axel, Sor Juana, John Milton y Mary Shelley. Los 3. Schopenhauer, dice Rosy, Sor Juana y Netzahualcóyotl. De Netzahualcóyotl no tengo tan la historia profunda, pero Sor Juana y Schopenhauer, o sea, sí se aventaron por esta parte de ser señalados como ridículos. Entonces, parecería que la palabra ridículo sí va ligada con otras palabras. Número 1 es diferente. Número 2 es que toma riesgos. Número 3 es que sacude sus estructuras. Dice Yossi, Rosario Castellanos, Piedad Bonet, Simón de Beauvoir. ¿Ok? Sí, Simón de Beauvoir fue casi hasta, la escupieron en la calle por haber escrito El segundo sexo. De Piedad Bonet no me sé mucho su historia, digo, sé que es una gran poeta. De Rosario Castellanos, por supuesto que fue señalada como esta mujer que quería romper esquemas dentro de la parte académica y que incluso difícilmente era tomada como una filósofa, sino que para minimizarla decían que solo era poeta. Yo creo que Rosario Castellanos ha sido la mujer, junto con Sor Juana, las mujeres, las poetas de México. ¿Sí? Hay más, pero entre ellas dos creo que tienen similitudes en muchas circunstancias, pero
no me voy a meter ahorita en eso porque lo que quiero compartirte, ahorita que ya tienes fresco a tus personajes, es que te des cuenta que el ridículo tiene que ver con un sentido creativo de la existencia. ¿Ok? Ahorita voy a matizar esta parte. Pero antes que eso, quiero también que convoques a tu parte niña, a tu parte niño y que recuerdes, así a lo mejor no tan extensamente, pero que recuerdes en qué momento te diste cuenta que estabas haciendo el ridículo, cuando eras niño o niña. A veces ese recuerdo está bien identificado. Te comparto el mío porque lo recordé justo cuando estaba preparando esta charla. Recuerdo, o sea, yo tendría algunos que 6, 7 años, o sea, en la primaria estaba. Y recuerdo que nos dejaron un trabajo escolar, no me acuerdo exactamente qué era lo que representaba, pero era una estructura de madera en donde tenías que poner, según recuerdo, 2 dibujos. No sé bien si uno de los dibujos era un animal y el otro una persona. Algo quería hacer la maestra, pero quería que hiciéramos esa figura. Y yo entré de 5 años a la primaria, entonces yo creo que tendría 5 o 6 años, pero eso creo que fue el día en que yo sentí lo que era ser ridícula, pero con una mirada diferente. Ahorita te voy a decir por qué. Recuerdo que yo tenía que presentar esa tarea y pues tenía esa edad de niña, empecé a hacer la tarea, pero con palitos de paletas, recuerdo, porque era como un rombo. En la parte de arriba iba un dibujo, en la parte de abajo otro, y se tenía que mover así. Entonces yo lo empecé a hacer con unos palitos de paletas, pero mi padre me vio ahí batallando y me dijo, no, yo te lo voy a hacer mejor. Entonces lo que hizo mi papá, yo creo que mi papá ni se acuerda de esto, agarró como una estructura de madera que había ahí en mi casa y la rompió y entonces tomó unas maderas y me hizo uno, pero así de grande, más grande que yo. Y yo sentía que yo iba a ser ridícula si llevaba eso, porque lo que nos habían dicho eran unas dimensiones pequeñas. Pues resulta que yo tengo una tía que es de mi edad y que estaba en mi mismo salón y a ella se le olvidó llevar la tarea. Y yo, como me sentía ridícula porque ni podía con la estructura esa tan enorme que me dio mi papá, antes de entrar a clases, le dije, mejor llévala tú. Fíjense, según yo, ella iba a ser el ridículo. Mejor llévala tú. Y yo me presenté como niña que no había hecho su tarea cuando mi padre perdió ahí toda la noche haciéndome la tarea, más bien acompañándome en la tarea. Y recuerdo que se lo di a ella porque me dio vergüenza hacer el ridículo. Ahí lo identifiqué, pero todavía no se acaba la historia. Cuando llega ella, como no llevaba la tarea, mi tía dijo, pues yo la agarro, ¿no? Entonces lo agarró y ella llegó con eso que era así enorme, todos traían sus palitos de paletas así chiquitos y la maestra cuando la vio le dijo, ¡ay, qué bien te quedó! Y lo agarró para ejemplificar y le puso 10 y yo no llevé el trabajo. Entonces, ahí me di cuenta que por querer hacer lo que todos hacían, yo me perdí de algo que era importante y después me puse a llorar porque me dio tristeza por mi papá. A lo que voy con esto es que cuando tú recuerdas ese evento, te vas a dar cuenta que desde niños no nacemos con la idea del ridículo. Son prejuicios que vamos adquiriendo. ¿Ok? Pero si tú registras ese recuerdo de niña o de niño, lo que va a pasar es que lo vas a dimensionar ahora en tu etapa adulta. Y lo que te estoy proponiendo es no lo olvides. Recuérdalo. Recuérdalo porque te va a funcionar como una guía. Imagínate, dentro de la historia del ridículo, si recordamos Aristóteles, más que el ridículo, podemos identificar esta característica del ridículo como la risa, ¿ok?
¿Qué temía esa niña Glafira cuando llevaba esa estructura tan enorme? Que se rieran de ella. Es el temor a que los demás se rían de ti lo que genera el ridículo. Entonces, la risa y el ridículo van juntos. No sé si te ha pasado que a veces, bueno, afortunadamente hace mucho que no me pasa, pero que te caes en la calle y de pronto te descubres que te duele, pero no te puedes sobar porque te estás riendo, porque estás volteando a ver quién te vio, estás temiendo si hiciste el ridículo o no, y estás volteando a ver quién se está dando cuenta, ¿ok? Eso nos pasa a todos porque lo que tememos es una risa que se vincule con una desgracia que nos pasó. Entonces, yo que temía que a esa niña Glafira no solo no le fuera bien en el trabajo, sino que los demás niños se acordaran toda su vida, seguro nadie de mi grupo se acuerda, pero según yo se acordaran de eso y se mofaran de ella. Todavía creo que la palabra bullying ni se usaba en ese tiempo. Pero veamos esta relación de la risa con el ridículo. La risa y lo risible es diferente, ¿ok? La risa a veces nos da por un acontecimiento alegre. Cuando Aristóteles en su poética nos habla de la risa y lo trágico, acuérdense que la parte de la comedia nunca se ha encontrado y entonces solo tenemos la parte de la tragedia. Lo que nos está señalando aquí Aristóteles es que usamos la risa sobre todo para observar, en el caso de la comedia, para observar esos defectos en el personaje y reírnos de ese personaje porque no lleva a cabo las normas y los usos sociales. Y eso genera risa en el espectador porque constantemente el personaje está haciendo el ridículo. Aquí lo curioso es que lo que encontré y me llamó la atención y por eso es que te lo comparto, es que estos personajes casi siempre estaban diseñados como personajes con una estructura socioeconómica baja. Los monarcas, los aristócratas no eran representados para la comedia, porque entonces generaban el ridículo. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo también está vinculado con una cultura que tiene que ver con lo social. En un momento, lo que es ridículo, en otra etapa o cultura, no es ridículo. ¿Sí? Eso es muy curioso, porque entonces, dentro también de la parte artística, específicamente en las obras de teatro, se puede representar a estos personajes humildes económicamente como seres defectuosos, seres que no tienen una moral tan sólida y entonces nos podemos reír de ellos. Te lo quería comentar para que veas desde dónde arranca, ¿sí? Para que te des cuenta que la risa está vinculada sobre todo con los defectos. Con defectos, estoy hablando de la risa en tono de una burla que provoca el ridículo, ¿no? Somos objetos de ridículo cuando tenemos defectos corporales y cuando no pertenecemos al status quo, a lo que está establecido. Cuando no estamos dentro de lo que la norma habla como la vestimenta o la moda. ¿Ok? Cuando nos equivocamos en la manera en la que se usa el lenguaje y cuando se critican las costumbres. Piensa y si has estado en un proceso de ridículo, va a entrar tal vez en algunas de estas categorías. Los defectos corporales, salir de lo establecido, romper la moda o lo que se está haciendo en algún momento, quebrantar el lenguaje, su uso y cuando estás criticando ciertas costumbres. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Veámoslo con más profundidad. Cuando yo te comparto esta palabra de ridículo, lo que te estoy proponiendo es, vamos a ampliar la perspectiva, como nos diría Nietzsche. Démosle un volumen a esa palabra. El ridículo, por supuesto que es vergonzoso, por supuesto que nos sacude y a lo mejor nos hace sufrir. Pero otra parte, que es la que quiero que veamos y la que estoy privilegiando en este momento, es aquella que nos invita a ir más allá de nosotras o nosotros mismos, a reconocer que la vida tiene un aspecto creativo, a tomar conciencia que si no asumes riesgos e incluso a pesar de que sabes que se van a reír de ti, lo que va a pasar es que puedes quedarte donde mismo, lo cual no está mal. Simplemente es que nosotros deseamos que la vida sea diferente cuando queremos permanecer en la misma circunstancia inamovible y entonces lo que nos sucede no va a ser diferente. Necesitamos pasar ese puente, un puente al que yo le llamo el puente de la vulnerabilidad, el puente de resignificar la existencia. Y ese puente nos genera angustia, nos genera ansiedad. En algún otro programa te compartí esto de manera más detallada sobre el puente de la ansiedad o de la angustia en el programa que se llama Ansiedad, creo que fue hace 2 o 3 meses, por si lo quieres ver está en YouTube, porque efectivamente llegar al ridículo nos genera un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso imaginativo hacia el futuro y en ese proceso imaginativo no me imagino o no me pienso como favorable, sino que digo, a ver, traigo este sombrerito que trae unos lentes muy a lo steampunk y a lo mejor alguien se va a reír de mí y si salgo a la calle, ¿qué van a decir? A lo mejor van a decir ridícula. ¿Y sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque me lo han dicho en la calle. Me lo han dicho. Así tal cual, o sea, es como si movieras al momento de presentarte así sin ataduras o sí con muchas, pero a lo mejor no tan evidentes, a los otros les hace ruido. Pero les hace ruido porque representas algo que a lo mejor no se atreven a hacer. Sin embargo, si nos vamos a lo otro, es decir, andar de provocadores, generando hacer el ridículo todo el tiempo, ahí es donde yo digo, ok, ampliar la perspectiva de la palabra te va a llevar hacia un extremo en donde estás buscando llamar la atención. Y eso es diferente. No se trata de llamar la atención, se trata de vulnerarte, se trata de ir más allá de tus miedos. Sin embargo, si eso hace que la gente voltee a verte, es diferente, ¿ok? Y si quieres llamar la atención, también es válido. Solo de lo que estamos hablando es que tomes conciencia de eso. Porque si no, lo que va a pasar es que ahora te vas a aferrar al otro lado y vas a buscar totalmente ser lo más original posible para poder ser reconocido. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Estás entrando en un proceso de costumbre para ti. Porque tomar riesgos, cuando hablo de tomar riesgos, lo que te quiero compartir es rompe tus propios esquemas del mundo, no de los demás. Honestamente, para que yo rompa un esquema del mundo es que me pongas un traje sastre. Me sentiría ridícula, ¿sí? Y no es que yo piense que las personas que los usan lo son. Yo digo, hay mujeres guapísimas y hombres guapísimos que traen un traje sastre y les va muy bien, pero yo siento que a mí no me van esos trajes. Me sentiría yo misma ridícula. Ahora piensa cuáles son esas estructuras, cómo rompemos esas estructuras para poder pasar de esas construcciones sociales que ya no van conmigo. Eso es lo que te quiero proponer en esta sesión. Yo creo que lo puedo resumir en eso. Tus propias construcciones sociales, ¿cómo las rompes? ¿Qué has dejado de hacer por creer que vas a hacer el ridículo? ¿Qué te has perdido de ti misma
o de ti mismo por considerar que lo que vas a hacer te va a dar vergüenza. Y esta es otra palabra que se une al ridículo. Cuando a ti te da vergüenza algo, ¿sabes? Va muy ligada del ridículo. Me da vergüenza vulnerarme así. Durante la semana te estuve preguntando que me dijeras cuáles son algunos de los acontecimientos en donde te has sentido bien ridículo o ridícula. Me comentaste algunos y recuerdo a una chica que comentó que mezcló a un autor con otro y este autor dijo los títulos mal y como si hubiera dicho el libro de otro autor ante una comunidad que aparentemente es erudita, se sintió ridícula porque mezcló los nombres y aparte sintió vergüenza y aparte le pareció que eso era imperdonable. Híjole, son muchas cosas. Cuando en una sesión terapéutica alguna persona te comenta algo que le dio vergüenza, fíjense que una metodología que se usa dentro de la terapia existencial no es sacarlo de la vergüenza, no es decirle, ay, ¿por qué te da vergüenza? ¿No? Sino que le compartes un evento tuyo que también te provocó vergüenza. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, yo también me equivoco. Y la vergüenza es parte del proceso de la existencia. Sin embargo, si hay una necesidad de decirle, no sientas vergüenza, no es para tanto, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces consideramos que esas equivocaciones que ante los demás, ante una comunidad literaria, por ejemplo, son imperdonables. Y yo te diría, híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a veces lo único que ocurre es que estabas tan metido, porque me ha pasado un chorro en las charlas, que puedes mezclar nombres, que es un lapsus que tuviste. El asunto es que tanto te aferras a ese momento y lo estás recordando y recordando y recordando. ¿Y qué estamos hablando? De una mente que está rumiando todos esos pensamientos que le hacen daño. ¿Y sabes qué se desemboca a partir de eso? Un estado de ansiedad constante. ¿Por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en lo que van a decir los demás de mí. Ahora, ¿puedo dejar en algún momento de pensar lo que dicen los demás de mí? Yo creo que no. Yo creo que no. Si me voy a la idea de Heidegger, donde nos habla sobre cómo somos seres en el mundo, pero al mismo tiempo somos seres en el mundo con los otros, es inevitable que yo piense en los demás. Estoy en relación con los demás. Eso es mi ser en el mundo, estar con los otros. Sin embargo, en donde creo que podemos atorarnos es cuando yo me aferro a esa relación. Claro que voy a pensar en los demás. Claro que si yo hoy me puse este sombrerito es porque estoy pensando en ti que me estás viendo y porque quería también mostrarme un tanto caracterizada ridículamente, aunque bueno, no me siento ridícula, pero te lo quería también compartir porque hemos hablado de la idea de la construcción del personaje de nosotros mismos y este es mi personaje por ahora, ¿no? Pero para los ojos de los demás, este personaje puede ser ridículo. Y para los ojos de otra persona, este personaje es cool. ¿Qué te estoy diciendo eso? Con eso, que no necesariamente para todo el mundo vas a significar lo mismo si estás en relación con los demás. Pero si tú te aferras solo a una relación donde sientes que te están criticando todo el tiempo, vas a estar sumido en la angustia completamente. Esta parte del ridículo, lo que nos señala a nosotros, o esta idea de ser ridículos, es que inevitablemente vamos estructurándonos a través de una escala de valores, ¿sí?
¿Quiénes nos dan esos valores? La sociedad, los otros. Pero nos somos nosotros también quienes decidimos a qué valores apegarnos y a qué no. Yo te aseguro que tus valores se van moviendo a lo largo de tu vida, que tus valores te van llevando a que lo que antes te daba vergüenza, ahora no te dé vergüenza, porque te vas moviendo en esa escala de valores. Pero esos valores también te van guiando en tu día a día, ¿ok? Fíjate cómo no solo se trata de, qué ridículo eres. Esto tiene una característica mucho más profunda. Pienso también que en algún momento aquellas personas que lucharon por sus derechos, en algún momento fueron tomados como ridículos. Cuando las mujeres dijeron tenemos derecho al voto, hubo quienes dijeron que ridículas, porque querían romper con algo que estaba establecido. Es decir, que necesitamos de personalidades ridículas establecer nuevas maneras de relacionarnos en donde unos vamos a compartir con otros y habrá personas que digan, pues no, nomás no. Fíjate cómo también el ridículo está ligado al miedo. Ya decíamos, el ridículo está ligado a la risa, está ligado a la construcción de valores, está ligado a estructuras sociales, pero también está ligado al miedo a romper lo que nos dicen que hagamos. Y a veces no queremos pagar el precio de eso. Y pagar el precio es que se van a reír de nosotros. Por eso, una de las cosas que, bueno, ahorita todavía no te las quiero adelantar, pero entre ellas, una de las cosas que yo propongo cuando quieres empezar a romper estas barreras y a dirigirte hacia el ridículo, es que empieces por reírte de ti misma, que te rías. Cuando tú empiezas a reírte de ti, lo que va pasando es que ya a lo mejor las risas de los demás no te van a provocar tanto impacto porque tú empezaste a reírte de ti. ¿Ok? Ese es un pequeño secreto. Pero bueno, a eso te lo voy a dar hacia el final porque tengo un manual para hacer el ridículo. ¿Ok? Entonces, te decía, el miedo. El miedo va a estar presente. ¿Por qué? Porque el miedo significa que voy a hacer algo nuevo, que voy a hacer algo diferente. No es ese miedo paralizante como el miedo que pudieron haber tenido nuestros ancestros primitivos, en donde se les aparecía un animal feroz y les daba miedo porque corrías el riesgo de perder la vida y entonces emprendían la huida, emprendían la confrontación, dependiendo, o algunas veces la negociación. En este caso, el miedo te está acompañando porque estás haciendo algo nuevo. Fíjate, ridículo, miedo, risa. Tengo miedo a hacerlo porque los demás me van a criticar, pero lo que me está señalando el miedo, ese sudorcito en las manos, ese latir del corazón, te está diciendo, dale, dale, ve. Si tú lo tomas como un elemento paralizante, vas a huir y no lo vas a hacer. Para poder ir más allá del ridículo, necesitas decirle a ese miedo, adelante, vamos. Es como cuando se te acaba el agua caliente en la casa y te tienes que bañar con agua fría. No sé si te ha pasado, que estás 1, 2, 3, me meto, 1, 2, 3, me meto, 1, 2, 3 y ya le sacas. Es lo mismo. Vas a decir 1, 2, 3, dale, y te metes y rápido te bañas. Es un balde de agua fría, pero que tú estás asumiendo y aceptando porque quieres lograr el objetivo. De esa clase de miedo estoy hablando, porque sí, el ridículo nos da miedo.
nos da muchísimo miedo porque a partir de eso, fíjate lo que provoca estos rasgos de miedo. Cuando hablaba hacia el inicio del programa, te decía, recuerda en tu infancia un momento donde te diste cuenta, eso es hacer el ridículo. Yo te compartí algo mío. Cuando tú lo recuerdas, te vas a dar cuenta que aunque ya hayas superado eso, porque creo, por ejemplo, que yo ya lo asumí y que ya me di cuenta y aprendí a partir de a los 5 años experimentar eso, tenemos una huella, incluso es una huella neuronal, una huella o ese recuerdo que nos dice, ve más allá, ¿ok? Eso es lo que está pasando cuando nosotros vamos más allá del miedo. Sin embargo, si tú te das cuenta que aún te da miedo eso, por ejemplo, una vez hablando en público, resulta que te tiraron papelitos en tu salón de clases, ¿no? Y te hizo llorar mucho. Y ahora ya no te atreves a hablar en público porque sientes que ahí hiciste el ridículo, ¿ok? Esa es una huella que te queda para que la recuerdes y vayas más allá experimentando el miedo. Y si hablamos de estructuras, como lo hemos hablado en otros programas, si quieres, vea uno de ellos o dos, creo que hay o tres, sobre el niño interior o la niña interior, casi lo que estás haciendo como una adulta es traerte a esa niña interna y decirle, dale, tú habla aunque te tiren papelitos y vamos a hablar con la voz temblorosa. Recuerdo algunas veces cuando yo empecé a hablar en público, la voz no me salía temblorosa, pero quien se diera cuenta en mis notas estaba así yo. Ahora creo que aún me puede seguir ocurriendo, ya no tanto, pero eso me recuerda que pude ir más allá de eso, pero aún está la huella que me está diciendo, ese miedo fue parte del proceso de aprendizaje, fue parte de vulnerarte. Entonces, todas estas palabras van juntas. ¿Por qué? Porque estás pasando de una zona conocida a una zona desconocida, o lo que se conoce comúnmente como sales de tu zona de confort. Ya te he comentado que a mí no me gusta llamarle zona de confort porque a veces mantenerse ahí no tiene nada de confortable, al contrario, estás sufriendo. Entonces yo le estoy llamando una zona conocida para pasar a una zona desconocida. Fíjate, te voy a dar una serie de preguntas para que al cuestionarte, a lo mejor vas a encontrar ciertas respuestas que te pueden acompañar para romper estas estructuras sociales, para vulnerarte, ser ridículo o ridícula, ¿ok? Una que se me ocurre es, en esos eventos donde tú has sido ridícula o ridículo, ¿fue por algo que tú querías demostrarte a ti misma o a ti mismo o por mostrárselo a los demás? ¿Ok? Aquí no hay respuestas correctas. La que tú digas está vinculada con tu experiencia. ¿Fue por los demás o fue por ti? ¿Ok? Puedes observar las veces que se han reído de mí. Me duele por la idea que tengo de mí misma, o sea, porque se rompe mi esquema de lo que yo creo que soy, ¿ok? O por lo que yo les he hecho creer a los otros que soy, ¿sí? Yo todo el tiempo estoy acá como sintiéndome la intelectual inteligente y de pronto cometo una equivocación de dicción, por ejemplo, y entonces lo que está rompiéndose ahí es la idea que yo he creado para que los demás me consideren así, ¿ok? Eso te va a acompañar también para que después estés dándote cuenta si es por los otros o porque tú misma estás rompiendo tu imagen. La semana pasada hablamos de las máscaras del ego. Puedes remitirte también a esa sesión para que veas que se complementa con esta. ¿Ok? Y una última pregunta.
para que te des cuenta de cuándo haces el ridículo. Cuando has hecho el ridículo, ¿se han reído de ti, literal, así? ¿O tú has creído que los demás se han reído de ti? Porque también eso es importante, ¿eh? A veces no es que los otros se rían, nosotros creemos que se están riendo, pero no, muchas veces no pasa eso, ¿ok? Fíjate, algo que me pareció interesante que te quiero compartir, me voy a quitar mi sombrerito porque ya me está pesando mucho, ya no estoy acostumbrada a usar tantas cosas en la cabeza, ni pelo, así que como no me pesa ahorita el sombrero se me hacía muy pesado. Ok, fíjate, acabo de leer algo que me pareció muy importante y lo voy a vincular con esto. Parece que ciertos estudios sobre el cerebro están identificando que realmente la evolución del cerebro está vinculada según los niveles de estrés que ha presentado. Es decir, cuando al ser humano se le presenta un riesgo y lo asume, hay un grado de estrés en el cerebro que genera nuevas neuronas y eso promueve la creatividad y la inteligencia, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando se va más allá de los niveles de estrés, se bloquea. Entonces, no estamos hablando de niveles de estrés extremos. Cuando al hombre primitivo se le presentaba un reto, por ejemplo, de escalar una montaña, si la escalaba, se generaban pequeños niveles de estrés y lo que ocurría era que al parecer, se incrementaba su capacidad para resolver problemas a través de las herramientas que tomaba. ¿Ok? ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque cuando nosotros nos vulneramos y salimos de esa zona conocida para pasar a una zona desconocida, lo que estamos haciendo es incrementar nuestra capacidad creativa en el día a día para resolver las circunstancias y por lo tanto, si necesitamos pasar por el puente del ridículo, le vamos a llamar ahora, para generar ese nivel de estrés y aprender en una forma en la que nosotros estamos resolviéndonos como seres existentes. Por eso me llamó la atención compartírtelo. Cómo nosotros ahora no queremos pasar esas circunstancias. No queremos llegar a ese punto de estrés. Lo que te estoy proponiendo es, hazlo, sé ridículo, porque en el ridículo también va la parte del estrés. Acá el asunto es que lo que yo te estoy proponiendo es que tomes conciencia y lo hagas. Pero ¿qué ocurre cuando nada más pasa, no? De pronto me comenta una gran amiga mía que va caminando y ve un cristal muy limpio, hay gente alrededor y ustedes ya se imaginarán qué le pasó, ¡pum!, se estrella con el cristal, ¿ok? Ella lo estaba pensando, no. Se lo propuso, no, pero ocurrió. Cuando ya te ocurre, puedes inmediatamente voltear a verte y revisar qué te está pasando. A veces en ese qué te está pasando, te vas a dar cuenta que te dio un montón de vergüenza, pero tú te puedes reír de ti, eso que te comentaba hace un rato. Cuando te ríes de ti, le das una nueva dimensión para que las risas de los demás no sean un motivo de vergüenza, sino pasó, ¿ok? Cuando tú llegas a ese nivel de estrés, para regresar a lo que te estaba comentando, que a lo mejor no fue propuesto por ti, sino que ocurrió, y le das ese significado de risa, estás liberando toda una serie de químicos en donde lo que va a pasar es que tu sistema de aprendizaje te va a decir cuando exista un cristal muy limpio o cuando vayas en un lugar, pon atención si hay cristales o si no son cristales. Y lo vas a recordar como una huella que te provocó risa. ¿Sí? Te decía hacia el principio, en la comedia y la tragedia, como lo plantea Aristóteles,
En la tragedia se supone que aprendemos nosotros en cabeza ajena a través del error trágico del personaje. En el caso de la comedia se supone que aprenderíamos a no hacer lo que hizo el personaje. En este caso yo te diría, puedes hacerlo, Carla, risa en ti. Puedes hacerlo con mucha facilidad. Voy a leer algunos de los comentarios que me están dejando. Dice Angie que le gusta mi blusa. Gracias, me la puse justo porque este es el gato más loco de los locos. A ver si nos da tiempo de hablar de la obra. Ya veo que faltan 12 minutos, no me había dado cuenta. Gracias, Altagracia. Gracias, Blanca. Gracias, Rosy. Gracias. Dice Mario Contreras, dice, por eso el conocer duele. Y yo te diría, híjole, a veces sí, a veces no. A veces el conocer también nos lleva a un proceso de gozo. Pero muchas veces el conocer sí nos puede llevar a un proceso de resignificarnos y en esa significados podemos generar esa especie de ansiedad. ¿Sí? Más que dolor, yo le llamaría ansiedad, fíjate, pero si para ti la ansiedad es dolor, entonces es un sinónimo. Dice Blanca, abandoné mis clases de música por miedo al ridículo, pánico escénico. Ok, Blanca, tráete a esa niña o adolescente que estudió música y estúdiala ahora. Estúdialo ahora, si tú lo quieres, ¿no? Si te es todavía importante. ¿Por qué? Porque eso te está llevando a que esa idea de ridículo le digas a ese recuerdo, vamos a darle un nuevo significado. ¿Ok? Como cantar en el karaoke, ¿no les ha pasado que la primera canción es con la voz así, medio temblorosa, y después ya no queremos soltar el fregado micrófono? ¿Por qué? Porque vamos perdiendo el temor. Es lo mismo, ¿ok? Es todo un proceso. Fíjate, estoy pensando si ya te digo el manual, sí, porque ya quedan 10 minutos. Manual para hacer el ridículo. Ahí te va. El manual para hacer el ridículo consiste en, número 1, revisa cuáles son aquellas acciones que te da miedo hacer. 2 o 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas te van a servir para romper esos esquemas, ¿ok? Número 2, piensa en aquellas cosas que te hubiera gustado hacer en algún momento de tu vida, pero que no hiciste. ¿Sí? Y lo digo sobre todo para estas personas que dicen, ya estoy vieja para hacer esto. ¿Ok? Lo que te estoy proponiendo es nunca es tarde. ¿Vale? Número 3, como te decía, empieza a reírte más de ti mismo, a no tomarte en serio, a darte cuenta que cuando te ríes de ti es un nivel de aprendizaje diferente. ¿Ok? Número 4, todos los días haz algo diferente a lo que hiciste el día anterior. Pequeñas cosas, no grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de esto es que luego te vas a atrever a hacer las grandes cosas. A veces puede ser probar una comida que dices, ay, creo que no me gusta la cebolla. Ok, prueba la cebolla. ¿Ok? A partir de esas pequeñas circunstancias, luego vas a empezar a atreverte a hacer más cosas. ¿Sí? Y algo que tiene que ver con la parte exterior. Vístete 1 o 2 días como nunca te vestirías en la vida. Entonces, también lo digo para mí, ¿no? O sea, que yo salga como con un traje sastre, creo que podría hacerlo. Sí puedo. No para que te vistas así todo el tiempo, sino para que te des cuenta que puedes. Esa es la idea. Aunque después regreses a lo anterior. Hay personas que luego me dicen,
ay, si yo me atreviera a raparme y yo parece que ando promoviendo, ¿no? Entonces le digo, pues rápate, ¿no? Hombres y mujeres, rápate. No, es que, sí, no, no, es que a ti te queda bien porque tienes la cara delgadita, porque yo les digo, a ver, cuando yo no estaba rapada, no sabía cómo me iba a ver. Yo creía que me iba a ver ridícula y según yo ya no me veo, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. A mis ojos yo no me veo ridícula. Y cuando alguien empieza a hacer esta serie de pequeñas cositas diferentes en el día a día, es decir, pequeños riesgos, los grandes riesgos van a surgir de una manera mucho más espontánea. Por eso te propongo esto. Ahora, ¿qué más? Deja a un lado la idea de ser perfecto y perfecta. Eso te va a ayudar para ser ridículo. Deja a un lado tu idea de ser perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección nos viene de estructuras sociales y nosotros las asumimos y queremos cumplirlas. Otra, ya no sé en cuál voy, pero otra creo que es la 5 o 6. Ve más allá de tu miedo. Esto ya se los dije. Permítete, la que sigue, ser vulnerable. Y esta me gusta mucho. Imagínate en situaciones que rayen en lo absurdo. Fíjate bien, imagínate, cuando nosotros generamos ansiedad es cuando nos imaginamos o vamos a una circunstancia catastrófica. Voy a hablar en público, todos se van a burlar de mí, se me va a olvidar lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso me genera ansiedad, entonces ya no voy y lo hago. Aquí te estoy diciendo, ve más allá de eso. Eso te va a llevar a algo bonito. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo. Yo quiero hablar en público y no me atrevo, ¿ok? Entonces me genera ansiedad irme hacia el futuro catastrófico y entonces estoy diciendo, se van a burlar de mí, se me va a olvidar todo, no sé qué va a pasar, etcétera, y después voy a bajar de ahí y me van a tirar jitomates, y etcétera. Todo lo que se te ocurra. Y entonces empiezas a temblar y ya no quieres hablar. Ok, ve hacia el extremo, lo más extremo. Me van a tirar jitomates y aparte de los jitomates, lo que va a pasar es que me van a tirar con una sandía y entonces la sandía se va a romper y lo que va a ocurrir es que voy a descubrir que cuando yo me caiga, se me van a ver los chones y después de que se me vean los chones, o sea, vete al absurdo de lo absurdo, ¿ok? Después de lo que va a pasar es que va a empezar a temblar y después de que empiece a temblar, seguramente todos vamos a salir corriendo, pero yo voy a salir, voy a aparecer Carrie, la de la novelita de Stephen King y la película. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos yendo al extremo hasta que logres generar risa en ti. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo ahorita así, al absurdo total. Decía Blanca hace un rato, pánico a las clases de música. No sé, no me dice Blanca si era de piano, me imagino que de piano, pero puedes empezar a decir no y se me van a entiesar los dedos y luego lo que va a pasar es que de pronto no solo los demás se van a reír de mí, sino que voy a empezar a ver que del piano se rompen las cuerdas y luego todas las cuerdas empiezan a envolverme como si fueran una serie de espinas. Ok, te vas a reír, vas a incrementar tu imaginación y vas a ir perdiendo el temor al ridículo. Porque tú misma ya te imaginaste en el ridículo del absurdo, en donde dices, esto sería lo peor y ni siquiera va a poder pasar así. ¿Ok? Lo otro es que empieces a identificar los prejuicios en la circunstancia en donde crees que puedes hacer el ridículo. ¿Cuáles son los prejuicios? Van a salir muchos. No solo es el que dirán, también puede ser, ay, ¿qué van a decir si yo ya estoy vieja? Eso sale muchísimo. ¿Qué van a decir? ¿Me voy a ver ridícula? Una vez me dijo una persona, ay, me encantaría usar shorts como tú. Y yo le dije, pues úsalo. Y dice, no, es que ya tengo 50 años y me vería ridícula.
¿ok? Entonces, creo que cuando tenemos esas cuestiones de la edad son solo prejuicios y cuando identifico mis prejuicios, entonces los rompo, entonces voy al absurdo, entonces me río de ellos, entonces estoy lista para hacer el ridículo. Y el último, pon a prueba tus niveles de seguridad poco a poco, ¿ok? Es decir, no te expongas con el peor ridículo que temes, porque entonces sí puede generarse un aspecto traumático. Entonces es poco a poquito, pequeñas cosas. Ah, me voy a poner, no sé, toda vestida de negro y unos tenis rojos. A mí a veces me gusta esa combinación, ¿ok? Pero para unas personas sería como, ay, qué llamativo, ¿no? Entonces, pequeñas cosas. Y después ya te avientas al ruedo total. Nos quedan 2 minutos. Dice Tania, ¿cómo puedo dejar de... A ver, no le entiendo muy bien a la pregunta. A ver, Tania, ¿cómo puedo dejar en Leo ridículo? A ver, vuélveme a decir la pregunta, porque es, como la estoy leyendo, no la comprendo del todo. A ver, dímela porfa, Tania. ¿Ok? A ver, ¿qué les va pasando con esto? ¿Ya se les ocurrieron algunas cosas? ¿Ya están pensando en esto? ¿De cuándo fue el momento en el que tuvieron o le dieron un significado a esta idea de ridículo? Porque eso los va acompañando. ¿Ok? Entonces, reto para esta semana. Voy a empezar a dejar retos ya. El reto para esta semana es que por lo menos 2 días hagas algo diferente a lo que haces todo el tiempo. 2 días, pero pequeñito y al respecto de ti, no de los otros. O sea, si a una persona está llena de tatuajes y me dice, me voy a hacer otro tatuaje, eso no va con él. Pero una persona que nunca se ha hecho un tatuaje y que a lo mejor dice, pues por lo pronto me voy a poner una de esas calcas que se quitan con el agua. Eso ya es hacer algo diferente e irse atreviendo poco a poco y es muy respetable. ¿Sale? Dice Flaca Lieberman, dice, cuando mis padres me dijeron que llevar axilas con vellos era una vergüenza. Por ejemplo, eso, ¿no? Poco a poco, lo que va ocurriendo es que vamos asumiendo lo que los demás nos dicen y aunque no quiere decir que no nos importe, porque sí nos puede importar, vamos más allá de eso, ¿no? Da vergüenza, hablamos un poquito de lo que era la vergüenza, ¿ok? Y también cómo nos vamos acostumbrando a eso. No es lo mismo cuando recién te puedes dejar los vellos a cuando ya tienes un año, ¿verdad? Porque es poco a poco. Eh, ya se nos está acabando el tiempo. Si te quedaron dudas, ya sabes que me las puedes mandar por inbox, por un mensajito privado y con gusto generamos el diálogo. Todavía no sé cuál es el tema para la próxima semana, así que siéntete en la libertad de generar tus inquietudes. Voy a leer algunas que ya me han mandado, voy a retomar por ahí los temas y te los voy a estar compartiendo a lo largo de esta semana. Gracias por acompañarme todos los lunes y bueno, como ya te he compartido, todos los lunes después de terminar estas charlas, empezamos un laboratorio creativo en donde generamos estados creativos a través de la lectura y de la escritura, pero desde el proceso del autoconocimiento y la terapia. Entonces, puedes inscribirte todas las semanas y si no alcanzas todavía cupo, estás en una lista de espera, pero pronto te hablamos para que puedas estar en este laboratorio que ha sido muy interesante ver cómo a través de la escritura tenemos una gran herramienta de autoconocimiento. Gracias por sus mensajitos y hagamos el ridículo, cada quien sabe cómo. Espero que me acompañes el próximo lunes. Bye.